como yo les contaba, los vamos a ver todos hoy día para que en su plataforma les quede ya realizado. Cada vez que pasemos de un módulo a otro, tenemos que dar por finalizada la sesión y luego de dar por finalizada la sesión, tenemos que, ¿cierto?, iniciar de nuevo la sesión en el módulo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. ¿Se entiende? Si quieren pueden ponerme en el chat. Perfecto. Entonces, nosotros hemos visto ya 2 clases, ¿cierto?, de el módulo 1. Pero hoy día vamos a hacer un pequeño repaso para los compañeros que no se pudieron, ¿cierto?, unir en las distintas clases que hemos realizado. Tenemos 14 compañeros hoy día conectados. Yo las otras clases había tenido comunicación con ustedes, pero ahora no logro poder comunicarme con ninguno. No sé tampoco si todos tienen saturada la plataforma. ¿Logran ver el avance de la presentación? Bueno, Daniel nos dice que sí se entiende y que está un poco saturada la presentación. Ya vamos a empezar entonces con un repaso del módulo 1, que ya hemos tenido 2 clases del módulo 1, tenemos 15 compañeros conectados de 100 que se tienen que conectar a esta sesión, pero vamos a dar por iniciado para poder pasar hoy día todos los módulos. En el módulo 1 que vimos ayer y el viernes, lo que pasábamos era el yo quiero emprender, ¿cierto? En el yo quiero emprender, lo primero que vimos era el significado de emprender, ¿ya? ¿Qué es emprender? Emprender no es solamente tener una idea, ¿cierto? Emprender es tener una iniciativa que se lleva a la práctica de una idea de negocio. ¿Qué significa? Significa que yo tengo una idea, ¿cierto? O practico una actividad económica y yo quiero hacer una empresa, ¿ya? Para hacer esta empresa, yo debo formalizarla, ¿cierto? Como persona natural o como persona jurídica, ¿ya? Para que no quede esto solamente en la intención de poder hacer un emprendimiento, sino que llevarlo a cabo, ¿cierto? Eso es como el primer concepto que teníamos que tener claro. Otro de los conceptos que teníamos que tener claro era que era un emprendedor, ¿cierto? Era importante saber qué es un emprendedor. Ya hay muchas definiciones para los emprendedores, ¿cierto? Pero la definición más importante es la persona que se decide hacer un negocio, ¿ya? Hacer un negocio por cuenta propia, ¿ya? Es una persona que ve una idea y esta idea responde a una oportunidad, a una necesidad, ¿cierto? De un mercado, una necesidad de clientes, ¿ya? Para yo poner, ¿cierto?, en práctica este emprendimiento, ¿ya? Eso fue lo que nosotros vimos, ¿cierto?, como resumen de la primera etapa. También, ¿qué es importante de este módulo 1? Es importante saber que hay factores externos importantes que yo tengo que evaluar antes de emprender, ¿cierto? A lo que nosotros les llamamos las validaciones. Validaciones comerciales, validaciones técnicas, ¿cierto? Si esa idea de un producto o un servicio que yo quiero realizar tiene una viabilidad, ¿cierto? Una viabilidad técnica de poderse realizar y otra viabilidad que es la viabilidad comercial,
que significa si existen personas dispuestas a comprar mi producto o mi servicio, ¿cierto? Porque a lo mejor yo tengo una idea súper buena, quiero vender, no sé, paraguas en el desierto, pero no hay ninguna persona, ¿cierto?, que en el desierto me vaya a comprar paraguas porque no llueve, ¿cierto? Como un ejemplo. ¿Qué tenemos que tener claro como externalidades? Primera son las externalidades políticas, ¿ya? Los factores políticos que se pueden, que se deben, ¿cierto?, tener en cuenta y analizar son los que benefician este proyecto, ¿ya? Y están relacionados con qué? Con las restricciones, por ejemplo, las restricciones que tienen que ver con las legislaciones sobre el cumplimiento de contratos, de protección de los consumidores, legislaciones vigentes en la materia, la estabilidad política para nosotros poder hacer un emprendimiento, ¿cierto? Porque en tiempos de caos, por ejemplo, es difícil poder emprender, ¿ya? Eso tiene que ver con las distintas administraciones. Me están llamando todos sus compañeros que no pueden entrar a la plataforma. Denme un minuto. Los factores políticos, la primera pregunta es que me tengo que hacer yo, es qué nuevas leyes o regulaciones, por ejemplo, es posible que se aprueben y tengan un impacto en mi sector, ¿cierto? Por ejemplo, en el sector de la pesca o de la comercialización de productos del mar, yo tengo que tener súper claro qué factores políticos influyen en mi emprendimiento para yo poder llevarlo a cabo o no, ¿cierto? Porque a lo mejor yo tengo, no sé, quiero pescar estrellas de mar porque hay un segmento que las necesita, pero nunca voy a poder pescar, comercializar estrellas de mar porque hay una legislación internacional que prohíbe, ¿cierto?, comercializar las estrellas de mar, como poner un ejemplo, ¿ya? Esos son factores que yo tengo que siempre tener en cuenta antes de iniciar un emprendimiento. También hay factores económicos, ¿cierto? Por ejemplo, las tendencias económicas que están impactando al sector, ¿cierto? Hay varias tendencias, por ejemplo, la industria de la carne se vio afectada por toda esta tendencia de los veganos, de los vegetarianos, que es una tendencia súper creciente en sectores económicos y que se ha visto además beneficiada por un montón de franquicias y otros aspectos económicos que están asociados a esos sectores, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo afectan estas tendencias a la adquisición de estos bienes o estos servicios? Ya es algo que tenemos que tener súper claros. Hay factores sociales también que son súper importantes y que tenemos que tener claros al momento de emprender. Por ejemplo, factores sociales, educación, movilidad laboral, cambios en el estilo de vida, distribución de la renta, de las inversiones, de los presupuestos. ¿Cómo afecta nuestro emprendimiento a la movilidad laboral, cierto, de nuestro sector? A lo mejor es un sector, cierto, que está hoy día en crecimiento y socialmente tiene externalidades positivas en temas sociales porque yo al hacer un emprendimiento en este sector voy a poder, ¿cierto?, ayudar en el empleo, por ejemplo, en contratar más personas, ¿cierto?, y darle la posibilidad de trabajar en este sector. Cuando hablamos de los factores tecnológicos, tiene que ver con los emprendimientos que son de base tecnológica, ¿cierto?, que tienen que ver con inversión y con desarrollo, las prioridades que tienen en las industrias tecnológicas, etcétera. Y los factores ambientales, ¿cierto?, que son factores súper importantes, sobre todo en el sector de ustedes, que tienen que ver con la contaminación, por ejemplo, con los desechos, con la energía, con la contaminación ya sea acústica que producen impactos negativos en medio ambiente. En el mar hay todo una tendencia, ¿cierto?, en cómo no contaminamos nuestros mares, ¿cierto?, por derrames de petróleo, por todos los plásticos que nos están tirando al mar, ¿cierto?, y por toda esa contaminación que nos vamos a ver afectados todos nosotros. Les cuento también que en temas de cambio climático, por ejemplo, nosotros en Chile contaminamos el 0,02% de todos estos gases invernaderos, de toda la contaminación que hay en el mundo. O sea, nada.
pero somos uno de los 9 países más afectados en las consecuencias del cambio climático, ya sea por las corrientes marítimas que traen todos los desechos, ¿cierto? A nuestros mares, ¿cierto? Ya sea por la sequía, o sea, los países del hemisferio norte contaminan, pero los efectos, ¿cierto? De gases invernaderos y de contaminaciones nos afectan mucho más a nosotros como país. De hecho, somos uno de los 9 países más afectados por los efectos de este cambio climático. Por eso son tan importantes en el momento de yo emprender, ver todas las regulaciones que existen en temas ambientales. ¿Ya? Eso como un resumen de lo que hemos visto estos días, ¿cierto? En temas de yo quiero emprender, lo que tengo que tener claro. Y lo que hemos visto mucho también es de tener como clara la necesidad de mercado y además tener claro, ¿cierto? El qué, el cómo y el para quién. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿Alguien me quiere preguntar algo o comentar algo? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario respecto a lo que hemos conversado? A diferencia de las otras clases, yo no he podido interactuar con ninguno de ustedes. Por lo tanto, me gustaría saber si me pueden escuchar, si les quedó claro, si tienen alguna duda. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, dado este repaso de este módulo, es salirnos de la clase virtual número 1 para que les quede a ustedes por resuelta y nos vamos a meter a la clase virtual dentro de la plataforma del módulo 2. Les voy a escribir por el chat por si no me logran escuchar. Ya. Así que por favor les voy a pedir a todos que podamos pasar al módulo 2 ahora, salirnos de esta clase y pasar al módulo 2 en la plataforma a la clase virtual 2. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me pueden escribir por el chat? Perfecto. Entonces nos vemos en unos minutos en el módulo 2. Tenemos 24 participantes. Recuerda que somos 100 en este grupo. Perfecto. Nos vamos entonces. A cambiar al módulo 2.